Hola, buenas, bienvenidos al canal de FormaCAD de YouTube. En este vídeo vamos a realizar un montaje de un ensamblaje de este dispositivo para fresar. Vamos a comenzar abriendo el entorno de ensamblaje de Solid Edge, que como veis es muy parecido al de piezas y únicamente cambian pues todo lo que serían las operaciones de inicio, ¿vale? Para ensamblar. Y lo bueno que tiene Solid Edge es que dándole a insertar componente nos abrirá un cuadro de diálogo que podemos anclar o no a lo que sería nuestro entorno, que es la biblioteca de piezas, y ahí directamente vamos a buscar en nuestra carpeta donde tengamos definido digamos que la pieza, pues donde vamos a ir a buscarla para bueno, darle empezar a meter, ¿no? Entonces lo bueno que tiene Solid Edge es que podemos introducir piezas, ¿vale? Directamente así, es decir, se coge la pieza, se arrastra y se suelta, ¿vale? La primera pieza, que será esta placa de soporte, nos va a servir como base para crear nuestro entorno, ¿vale? ¿Qué es lo único importante aquí que tengamos en cuenta? Que la primera pieza que nosotros vamos siempre a indicar va a estar anclada, es decir, que va a estar como fija en el origen, ¿vale? Y que va a coincidir sus planos de referencia con los del origen del ensamblaje. Como esto no lo queremos porque vamos a modificar su posición, ¿vale? Vamos a intentar colocarlo en la posición correcta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Utilizando las restricciones de coincidencia o de paralelismo. Entonces, vamos a ir mostrando los planos que tenemos digamos que a disposición, ¿no? Y vamos a crear todo esto, ¿no? Bien. Vamos a empezar teniendo definido la placa de soporte, ¿no? Esta placa de soporte ya está fija al origen y como lo sabemos, pues porque aquí, digamos que el cubo o la representación de la pieza no tiene nada en las aristas, es decir, no se puede mover, ¿vale? Para comprobarlo no podéis arrastrar el componente, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es agregar las siguientes piezas que están por debajo y que forman la parte de refuerzo de la parte inferior de la pieza. Tenemos el refuerzo, tenemos tubos, ¿vale? Y ¿qué más tendremos? Pues tendremos también, vamos a buscar por nombre o por vista, vale, la placa base, aquí la tenemos, ¿vale? Recordad que incluso podéis modificar si queréis que se vean chapas, si queréis que solo se vean soldaduras, si queréis que se vean todos los conjuntos, todo lo que hay, ¿vale? Entonces, todo esto aparecerá, ¿vale? Según si es una chapa, es un conjunto B, ahora tenemos muchos más elementos, ¿vale? También podéis modificar si queréis que se vean una lista de detalle, si preferís que se vean iconos grandes, miniaturas, etcétera, ¿vale? Obviamente cuando lo modifiquéis, el único problema es que hay como que actualizar otra vez de dónde vamos, ¿vale? Y tenéis esto. Yo prefiero las miniaturas porque aunque consuman un poco más de recursos me permiten ver la pieza, ¿vale? A continuación lo que haremos básicamente será colocar los refuerzos por debajo de la pieza. Esto lo haremos básicamente utilizando la coincidencia, ¿vale? Y la parte más importante aquí será la del montaje en sí del refuerzo y de la posición del mismo, ¿vale? Entonces en nuestro caso, este refuerzo está orientado, digamos, a lo que sería la posición de donde está el volante, que es hacia allí, ¿vale? Para, digamos que alinear la cara plana con la del coliso que tiene la placa base, únicamente utilizamos la alineación de placa base. Y ahora lo que vamos a medir para conocer la posición es que vamos a medir un plano que va desde aquí hasta la posición, por ejemplo, de un punto significativo que está aquí. Son unos 20 milímetros, por lo tanto lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo es conectar esta arista, por ejemplo, con este punto significativo o tomar una referencia con respecto a este plano y este plano. Entonces, si tenemos 20 milímetros y la arista del triángulo pues mide 82,5, ¿vale? Lo que podemos hacer es colocar este plano que es perpendicular con respecto a este a 82,5 más 20. 82,5 más 20.
¿vale? Esto va a pasar muchas veces, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos a invertir la cota, ¿vale? O a tomar la referencia desde el otro lado, es decir, colocarle el negativo, cambiará la posición de la placa con respecto a la otra, ¿vale? Entonces nosotros nos venimos aquí a la cota, editamos 125, por ejemplo, y lo marcamos así, ¿vale? Bien, a continuación lo que haremos, que creo que nos ahorrará un pequeño paso, es realizar una simetría de esta pieza, que está aquí en patrón, simetría del componente, con respecto a cualquiera de los planos principales que tengamos a disposición, ¿vale? Como no hay que girar la pieza porque es exactamente la misma, esta pieza vamos a intentar que tenga el mismo código que la primera, ¿de acuerdo? Después lo que tenemos que colocar será la placa base. Esta placa base pues funciona de forma que nuestro agujero quedará en la cara superior. Entonces, bueno, colocamos, vamos a desbloquear esto, ¿vale? Y antes de nada lo que vamos a hacer sí es colocarlo con respecto a una de las piezas. Y vamos a colocarlo en el centro. ¿Cómo? Con un plano central. Realizamos un plano central desde aquí, seleccionando una cara y otra cara. Y lo que nos hace es que la placa base quede centrada, ¿no?, entre esos dos planos. Si no estamos de acuerdo con la posición del centro, le damos a invertir y cambia la única otra posición que resuelve esa condición geométrica, ¿no? Y tendremos, lo tendremos hecho así, perdón, claro, porque en realidad hay que subirlo, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es medir cuánto hay desde una curva a otra. Son 17,5, pues no hay problema. Me voy al refuerzo, selecciono la restricción y le marco 17,5. Perfecto. Para colocar el tubo principal, simplemente con una herramienta coaxial, con una condición coaxial, nos vamos aquí y luego lo que vamos a hacer es alineación plana de la cara inferior y del soporte, ¿vale? En muchas ocasiones el hecho de utilizar alineación plana y coincidente se pueden confundir, porque al final una alineación plana de dos planos que están invertidos pues es una alineación plana, ¿vale? Muchas veces es muy confuso utilizar, pero normalmente el programa lo resuelve de forma que siempre que estén más o menos cerca en la cara, por ejemplo, del fondo de esta y la quieres juntar, no uses un coincidir porque a lo mejor le da la vuelta, ¿vale? Todo depende de digamos que la dirección del plano, ¿vale? Bien, una vez que ya tenemos hecha, digamos que la parte de abajo, que es el refuerzo, vamos a empezar a realizar todo lo que sería la parte superior. La siguiente pieza que vamos a incluir va a ser la placa de la pieza, ¿vale? Tenemos la placa de la pieza y luego tenemos también la guía de manipulación que está aquí, ¿vale? Esta es muy sencilla de usar, como veis podemos hacer coincidentes los puntos, todo lo que serían los planos preferentes incluso de esta pieza, ¿vale? Y lo mejor de todo es que como encajan perfectamente, podríamos hacer, ¿vale?, que esto entrara así como una ranura, ¿vale? Entra así y lo tenéis completo, ¿vale? Dependiendo de cómo esté definida la pieza, pues la podréis hacer mejor o peor, etcétera, ¿vale? En nuestro caso, pues de momento vamos a darle, por ejemplo, que haya unos 5 milímetros, ¿no?, entre esta cara y la cara lateral, ¿vale? Vamos a marcarla de nuevo, no sé, vamos a darle 20, ¿vale?, para dejarlo un poco alejado. Y a lo mejor incluso esta de 20 le podemos cambiar el nombre y llamarla posición, ¿vale?, porque será la posición de la mesa. Bien, a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues colocar esta pieza guía. Esta la podéis colocar de muchas formas, pero ya que tenemos los taladros realizados en las piezas, lo más sencillo es colocar simplemente un coaxial con otro coaxial, ¿vale? Y esta pieza directamente llevarla abajo, ¿vale? Por esta pieza va a pasar el volante, que es el que va a mover realmente la mesa, ¿vale? Bien. A continuación, para dejar bien hecho el detalle, vamos a incluir los M6 x M30,
que son los tornillos que van a ir incluidos dentro de lo que sería la guía. Es decir, van a ir incluidos aquí, ¿vale? Pero tenéis que tener cuidado de seleccionar el eje correcto y no el de la rosca, porque si no era como el eje del filete, ¿vale? Entonces, vamos para acá, ¿vale? Y nos vamos a conectar así. Bien, una vez que tenemos esto hecho, lo siguiente será colocar la parte del mordiente que va a ser fija, ¿vale? Tenemos un mordiente fijo y otro mordiente que será el que se mueve. Entonces vamos a incluir esas piezas que deben de estar colocadas por aquí, mordiente fixo, tenemos el mordiente móvil y el otro, ¿vale? El fixo, digamos que la parte que está fija es muy sencilla, podéis, por ejemplo, bueno, pues colocamos este paralelo a este, ¿vale? Y realmente con dos ejes de alineación nos valen para poder colocar fijo este, ¿vale? El siguiente, ¿cómo será? Pues contrario, ¿vale? Al otro lado, es decir, este va a ser el móvil, ¿vale? Habrá una placa que será fija y otra que será móvil, que será esta, que es la que junto con el taladro pues se irá moviendo para poder fijar la pieza, ¿vale? Entonces, básicamente hacemos lo mismo, vámonos a colocarlo en la posición correcta, ¿vale? Y con los ejes de alineación en los taladros que corresponden, ¿vale? Marcamos este y marcamos este. Si os fijáis que he hecho yo mal, que están al revés, ¿vale? Entonces, básicamente, como yo me he equivocado, lo que haremos será eliminar la condición de restricción que he colocado antes, ¿no? Y que seguramente tendremos que eliminar también algunos de los ejes, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, no podremos girar esta pieza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tener que intercambiar los ejes de posición, ¿vale? Para girar completamente la pieza con respecto a la rosca, ¿vale? Y ahora sí. ¿Por qué? Porque el fondo del taladro tiene que estar en la otra cara. Vamos a revisar si en el otro lado es así. Correcto, ¿vale? Lo siguiente será pues que podemos colocar todos los tornillos, ¿vale? Para ahorrar un poco en el proceso de poner el tornillo, vamos a hacerlo de una forma un poco más eficiente, ¿vale? Entonces, seleccionamos, por ejemplo, los M6 por M10, ¿vale? Y los restringimos con respecto a la posición, ¿no? Que teníamos indicada. Nosotros ahora le vamos a dar que sea coincidente el fondo del tornillo con el fondo del agujero, ¿vale? Y para no tener que hacer, una vez que nosotros tenemos el tornillo, ¿no? Lo que vamos a hacer realmente es realizar. Entonces lo que vamos a hacer es un croquis, ¿vale? De patrón, de forma que podemos hacer un patrón de este tornillo. ¿Qué es lo bueno? Que como Solid Edge ya reconoce, digamos que patrones en agujeros, vamos a ver si tenemos suerte y reconoce la operación de esta pieza, ¿vale? Como un patrón. En este caso, esta pieza no se ha realizado con un patrón, por tanto Solid Edge no puede reconocerla como tal. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Realizar un boceto, ¿vale? De operación patrón que va a tener que estar realizado de esta forma, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el croquis ya realizado, lo que vamos a poner es que queremos en X serán 3 y en Y no sé si podemos colocar una correctamente, ¿vale? Estos serán 4 con la referencia colocada ahí. Y entonces realmente lo que hay que medir es cuánto hay de un taladro a otro para colocarlo en este croquis. Cerramos el boceto, le damos a terminar y entonces lo que nos quedará es definir qué posición. Entonces entre taladro y taladro tenemos una distancia de 30 y eso hace 90, con lo cual si nos vamos a editar el croquis en un momento y colocamos el ancho total o ajustamos, ¿no? El A4 por un ancho de 90 por 90, por ejemplo, ¿vale? Y ajustan a 4, pues lo que te salen son 30. Cerrando el boceto ya tendrás hecho tu boceto para realizar el patrón, ¿no?
Entonces simplemente nos vamos a realizar la operación de patrón, ¿vale? Pero de la pieza del tornillo sobre el croquis que hemos hecho, boceto, y en la dirección del patrón del boceto. Perfecto. Correctamente. Como además estas 4 piezas son simétricas con respecto a esta, siempre que estos anchos sean los mismos, vamos a intentar ganar un poco más de tiempo, ¿no? Al realizar un ensamblaje, si hacemos lo siguiente, si estas piezas las hacemos simétricas con respecto al plano de esta otra, que además bueno, debe de estar mostrado, ¿no? Entonces, si no podemos porque no está mostrado, le damos clic derecho a la pieza, le damos a mostrar o ocultar componentes y le pedimos los planos de referencia, ¿vale? Antes de realizar la operación. En ese caso, pues nos vamos a la simetría, seleccionamos el patrón y el tornillo, clic derecho y vamos a seleccionar el plano de la pieza, ¿vale? Este plano que debe estar aquí. Si con el plano de la pieza no nos lo permite, esto lo que significa es que vamos a tener que realizar un plano en este ensamblaje con una operación de plano, ¿vale? Que sea coincidente. ¿Coincidente con qué? Coincidente con el plano de la pieza, ¿vale? Y ya está, no pasa nada. Simplemente es que no reconoce el plano de la pieza como un plano que quieras, bueno, que puedas modificar, ¿vale? Entonces, dentro de los planos vamos a mostrar el coincidente y vamos a quitar los principales. Y ahora sí, vamos a realizar nuestra simetría, ¿vale? Vamos a elegir el patrón, la simetría, al plano, ¿vale? Y le vamos a dar simetría y que no tenga que hacer nada. Es decir, es una pura simetría, no hay que recodificar la pieza ni hacer nada más, ¿vale? De esta forma, estos tornillos siempre serán simétricos a estos con respecto a esta posición, ¿vale? Bien, ya lo que nos queda simplemente es meter los ejes del volante, el volante y la pieza esta intermedia, ¿de acuerdo? Bien, continuando con lo que sería el montaje, vamos a necesitar 2 piezas guías, que también las podremos hacer simétricas, ahora veréis cómo. Vamos a necesitar los tornillos de M10, ¿vale? Estos los podemos copiar directamente así, ¿vale? Y vamos a necesitar también un par de tornillos de M4 por 20, ¿vale? Vamos a poner uno más y ahora os muestro cómo lo vamos a hacer. Lo primero será hacer coincidente, ¿vale? La barra guía, digamos, de el prensastopa que hay aquí de esta cara, ¿vale? Esta será la cara de la mordida de la pieza, ¿vale? Entonces nos quedamos con la pieza aquí así, ¿vale? Que sea coincidente y básicamente vamos a realizar una simetría, ¿no? Para que no haya tantas, colocaremos también los ejes correctamente con el flash feed en este caso, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo rápidamente con el flash feed de forma que seleccione todo lo que nosotros necesitamos, ¿vale? A ver un momentito. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar ahora entonces con los tornillos? Pues os podréis imaginar, vamos a crear tornillos, ¿vale? Que van a ser coincidentes en la guía. Entonces tenemos el tornillo este aquí, que va a ser coincidente, pero por fuera, ¿vale? Lo mismo que vamos a hacer ahora, pues vamos a copiar, por ejemplo, podéis hacer varias cosas. Duplicar componentes, ¿vale? Podéis duplicar este componente o clonarlo, ¿vale? Clonarlo es un copia-pega y lo podéis intentar hacer como vosotros, bueno, más os guste, ¿no? En mi caso yo prefiero un copia y pega y con el flash feed, digamos que realizar la operación rápida, ¿no? de lo que sería la integración, ¿vale? Yo cojo esta pieza, le hago el ensamblaje, digamos, rápido, ¿vale? Y selecciono la cara y selecciono la otra, ¿vale? Luego ya simplemente es cambiar, ¿vale? Los ejes. Lo mismo pasará en el caso anterior.
Yo voy a pegarlo y lo que voy a hacer es coaxial a un lado, y incluso puedo cambiar aquí y darle a coincidente aquí, ¿vale? Y en el mismo lado vamos a hacer coincidente por aquí, ¿vale? Y vamos a seleccionar coincidencia de la cara inferior a aquí. Perfecto. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Pues esta, colocarla en la guía. ¿Cómo colocamos en la guía? Pues nos vamos a la cara superior, lo hacemos coincidente, hacemos que su plano lateral sea coincidente con el plano lateral, ¿vale? Y prácticamente ya tendríamos el posicionado de esta pieza, ¿no? Nos faltaría un poco la longitud, ¿no? Dónde colocarlo, no hay problema. Colocamos este tornillito que nos va a ser de prensa para digamos, el eje que va a venir pues desde el frente, ¿vale? Este lo vamos a colocar aquí, ¿vale? Y lo mismo vamos a hacer con otro tornillo exactamente igual. Vamos a hacerlo aquí coincidente, ¿vale? Y lo vamos a hacer coincidir en su cara inferior con la cara superior de la placa. Perfecto. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Únicamente nos queda colocar digamos que la guía de manipulación, ¿vale? Y las barras roscadas. Tendremos barra roscada 1, barra roscada 2, ¿vale? La primera que vamos a colocar va a ser la barra roscada, porque es, digamos, prácticamente la más sencilla. Vamos a colocarla aquí y aquí, ¿vale? Y nos vamos a llevar el fondo de esta rosca, ¿vale? Nos la vamos a llevar hasta este plano, ¿vale? Que es el fondo final, ¿de acuerdo? Ay, mira, perdón. Está al contrario, ¿vale? Perdonad. Está invertido. Perfecto. Entonces, el fondo de esta rosca nos la llevamos hasta el fondo de este plano, ¿vale? Ahora sí. Y este volante nos lo vamos a llevar concéntrico a aquí, ¿vale? Le vamos a dar la vuelta un momentito. Vamos a darle invertir al eje, ¿vale? Y nos lo vamos a llevar coincidente desde el plano hasta el principio de la roca, ¿vale? Luego colocaremos un pequeño tornillito aquí, ¿vale? Colocaremos un pequeño tornillito aquí, que es el que nos va a hacer de prensa, para que no se salga el volante, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los otros dos, son muy sencillos de colocar, ¿vale? Porque es coaxial en un lado, ¿vale? Y digamos que en este punto, ¿vale? Es donde entra el tornillo, es decir, nuestro tornillo entra hasta el fondo, ¿vale? Y realmente es el tornillo el que hace de prensa, ¿vale? Esto es lo que prensa la posición de lo que sería este tornillo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es colocar, básicamente, el fondo al fondo, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a hacer es colocar al eje y lo mismo, ¿vale? Vamos a seleccionar aquí coincidente, la coincidencia del final de la rosca con el frente de la placa, ¿vale? Y ya tendríamos casi la solución completa, ¿vale? Este es la forma que tiene esto de moverse, ¿vale? Y luego nosotros, en función de cómo giremos este volante, ¿vale? Esta pieza, que es la placa de la pesa, se puede mover a una posición de 50, ¿vale? Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, pues lo que vamos a hacer es colocar dos guías también que tiene esto para manipular, que son dos pequeñas manivelas, ¿vale? Que son para fijar tu pieza, ¿vale? Y que son más fácil. Yo coloco el plano lateral, digamos, de esta pieza, se coloca directamente sobre el plano lateral de esta otra, ¿vale? Si no nos lo permite, no hay problema, podemos hacer coincidencia entre esta pieza, ¿vale? Y este frente, ¿vale? No creo que tenga holgura, y si tiene holgura, pues lo separamos la holgura que nos toque, ¿verdad? Lo separamos así, colocamos aquí, ¿vale? Y
Vamos a toquetear este con este. ¿Vale? Perfecto. Bien, ya tendríamos terminado todo lo que sería el entorno de nuestra pieza. Incluso podríamos, pues, en algún momento valorar la forma que tendríamos de restringir, ¿no? O de parametrizar el avance de esta con el avance de esta y lo que nosotros necesitemos. Hasta aquí un montaje de un ensamblaje interesante. Recordad suscribiros y darle a like al vídeo si os interesa, y suscribiros al canal de FormaCAD para manteneros informados de los siguientes vídeos.